Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Sentido de la existencia. Sobre esta cuestión se han escrito muchísimos libros y artículos, pero está claro que desde un punto de vista filosófico, la finalidad de las acciones humanas es lo que llena de sentido a la realidad humana, a la vida humana. A mi juicio, no tiene sentido caminar en dirección opuesta al proyecto vital que cada uno tiene. Y tiene sentido lo que significa algo. En cambio, no tiene sentido un fenómeno que no tiene ninguna interpretación posible. También es cierto que las interpretaciones son innumerables. Por otra parte, también es preciso entender el sentido que remite al lenguaje. Nunca encontraremos un símbolo aislado, como nunca encontraremos una palabra aislada, ni una cosa aislada. Todo está en relación con algo y es lo que dota de sentido al mundo, a la realidad, a las cosas, a las acciones humanas. También se puede afirmar sin ninguna duda que tiene sentido lo que vale la pena, y la vida o el mundo no tendrían sentido si los esfuerzos y sufrimientos que implica la existencia no tuvieran algún tipo de contrapartida, la que sea, pero alguna contrapartida. Las religiones, por otra parte, también pueden entenderse como propuestas de sentido para una existencia más humana. La pregunta, por tanto, por el sentido, habría que situarla probablemente en el campo del misterio antes que en el de los problemas, aunque también es cierto que la vida siempre es problema porque hay que tomar decisiones, como ya decía, por ejemplo, Ortega y Gasset. Siempre hay que elegir y eso supone pues un cierto nivel de problematismo. Se puede decir que hay tres respuestas básicas o fundamentales de cara a entender lo que es el sentido, y que son las siguientes. La primera respuesta posible a la búsqueda de sentido sería decir que no hay sentido. Esta es la vía de los pensadores ateos, agnósticos en general, porque consideran que la existencia, la vida, el mundo son algo absurdo o son un absurdo. No hay, por tanto, posibilidad de dar sentido a la existencia humana y ni siquiera tiene sentido plantearse la pregunta por el sentido. Filósofos que desarrollaron este planteamiento de la falta de sentido, de la absurdidad de la vida, son claramente Sartre, Monod, Camus, Cioran y otros. Realmente son generalmente pensadores ateos o agnósticos, en último caso. También hay otra vía para buscar el sentido o el posible sentido de la vida, y sería la afirmación de un sentido inmanente al propio mundo, a la propia vida, a la propia tierra. El sentido solo puede encontrarse en este planteamiento más acá de la muerte, en el propio existir humano, en la propia vida humana. Filósofos que afirman este planteamiento de la inmanencia del sentido serían, por ejemplo, Ernst Bloch o Enrique Tierno Galván, que por cierto en su libro ¿Qué es ser agnóstico? Plantea muy bien la significación del agnosticismo de una forma extraordinariamente clara y precisa. Y habría una tercera vía para entender lo que puede ser el sentido de la vida, y es la afirmación de un sentido que podemos denominar trascendente, que es lo que en el lenguaje de algunas religiones se denomina salvación. Sería el planteamiento religioso, espiritualista, que considera que existe un Dios trascendente que da sentido a la vida, o una vida después de la muerte que también da un significado a la propia vida. Un filósofo como Horkheimer dice en relación con la trascendencia lo siguiente: porque no eran capaces de pensar que la injusticia que domina la historia fuese definitiva, Voltaire y Kant exigieron un Dios y no para sí mismos. Ciertamente sí, la idea de Dios, la idea de la trascendencia divina, da como apoyo a una búsqueda de la justicia social, de la justicia humana, de la justicia en la historia, en el desarrollo de la evolución histórica. Pero también se puede entender la religión como religación. La religión puede ser entendida como el restablecimiento de una relación en la que la humanidad se realiza como tal. Por tanto, existir consistiría en estar religado o unido a las cosas del mundo, a la vida, a los propios actos de los seres humanos, etc. Y esto realmente se refuerza también pensando
en la significación del propio término religación. Religación es la raíz, el fundamento y el apoyo de la existencia humana, ya que dice Zubiri, el hombre no tiene religión, sino que lo quiera o no consiste en religación o religión. Y más aún, insiste el propio Xavier Zubiri escribiendo lo siguiente en Naturaleza, Historia y Dios. Religión, en cuanto tal, no es ni un simple sentimiento, ni un nudo conocimiento, ni un acto de obediencia, ni un incremento para la acción, sino actualización del ser religado del hombre. Efectivamente, el hombre está unido, religado a las cosas vitales, a las cosas que hace, a las cosas que piensa, que siente, que intelige, etc. Como se puede ver, existen distintas posibilidades de búsqueda del sentido, tanto desde un planteamiento ateo agnóstico como desde un planteamiento basado, por ejemplo, en el realismo radical de Zubiri, en la metafísica intramundana zubiriana. Pero también otros pensadores como Viktor Frankl, en su logoterapia análisis existencial, dan también pues una serie de planteamientos sobre lo que puede ser el sentido. Y Viktor Frankl escribe, la vida ha de tener un sentido bajo cualquier circunstancia, incluso en la peor que sepamos concebir. Y también afirma que podemos convertir el sufrimiento en una realización y un logro humano. En definitiva, lo que quiere decir Viktor Frankl es que lo que tenemos que realizar es pues acciones que nos lleven a configurar lo que queremos hacer con nuestra vida, lo que queremos crear, lo que queremos dotar de sentido, etc. Porque escribe Frankl lo siguiente, el primero consiste, en cuanto a la realización del sentido, el primer paso que habría que dar consiste en llevar a cabo una acción o crear una obra. Yo estoy de acuerdo con este planteamiento de Viktor Frankl y me parece realmente pues, muy constructivo. Otro pensador, otro filósofo, que es Miguel de Unamuno, que nació en 1864 y murió el último día de 1936, siempre tuvo en su mente la idea del sentido de la vida, la lucha entre la fe y la razón, diríamos que, o entre el corazón y la razón. Su corazón le decía que tenía que existir la vida después de la muerte, la inmortalidad. En cambio, su cerebro le decía que eso no era posible desde una perspectiva claramente científica. De todas maneras, incluso Miguel de Unamuno, incluso de niño, pues hay una anécdota que se conoce de él, que es cuando era niño y estaba en el Orfeón para cantar, llegó a decir, si no desafino, nadie sabrá que estoy aquí, con lo cual estaba justificando sus errores o sus formas de desafinar cuando empezaba a cantar. Realmente, según sus propias palabras, pues parece ser que no soportaba, y lo dice así literalmente el propio Unamuno, no soportaba el espectáculo de un pueblo carcomido de pereza y de superficialidad de espíritu. Estamos hablando pues del primer tercio del siglo XX y de la última parte del siglo XIX. De hecho, el propio Unamuno insistía en que todos vivimos el sentimiento trágico de la vida, que dio título a una de sus obras más famosas, más conocidas. Pero también otros filósofos como Hegel insisten en el valor de la libertad para dar sentido a la vida. Y escribe Hegel en sus Principios de la filosofía del derecho lo siguiente: el bien, que es aquí el fin universal, no debe permanecer meramente en mi interior, sino que debe realizarse. El bien puede entenderse también como una especie de sentido de la vida o de lo que uno busca en la vida, conseguir, realizar, lograr, etc. Y por lo tanto, la interpretación esta es algo plausible, es correcta, porque está reafirmando nuestro deseo de libertad, nuestro deseo de sentido, en definitiva, porque libertad y sentido van totalmente unidos como conceptos. Pero también se puede pensar que el mundo humano no es pensable sin la libertad, o no tiene sentido sin la misma. Un filósofo norteamericano muy conocido como John Rawls escribe: la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Además, cabe insistir en que la historia de la religión siempre ha puesto de manifiesto que las religiones han sido pues una forma de potenciar la ética, una ética mínima, podríamos decir.
De hecho, podemos pensar que una ética mundial debe fundarse en una ética común, una ética mínima común, podríamos decir, para ser más claros. Diríamos que teólogos y filósofos como Kuhn y Kusher escribieron hacia una ética mundial, y es una buena perspectiva, porque realmente podemos pensar que hay elementos éticos comunes a todas las religiones, con el convencimiento de que al ponerlos de manifiesto podría iniciarse al menos un proceso de comprensión, cooperación y tolerancia entre todos los seres humanos. En definitiva, independientemente de que las personas no tengan creencias religiosas, sean ateas o agnósticas, o que sean creyentes, puede haber unos puntos de acuerdo comunes para reafirmar el valor de una ética mínima universal. Porque podemos pensar que no es posible lograr un nuevo orden mundial si no se aceptan algunos presupuestos comunes que son la base de una ética común universal. Y el fundamento básico de esta ética es que todo ser humano debe recibir un trato humano. Diríamos esto que está de acuerdo con lo que plantean, por supuesto, los derechos humanos, y que muchas veces no son cumplidos en el mundo, en la realidad, como sabemos. Pero es que además hay otra regla básica que es propia de las religiones en general y también de la ética mínima, que se podría potenciar y reafirmar, y es: haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. En consecuencia, la puesta, diríamos, en valor precisamente de una ética mínima fundada en los valores éticos que todos conocemos, pues sería lo deseable. Por tanto, sería buscar actitudes no violentas, buscar una mayor solidaridad entre todas las personas, una mayor tolerancia y también, por supuesto, una vida vivida con veracidad, una igualdad de derechos, tanto respecto de hombres y mujeres entre ellos, como en general una igualdad en todos los aspectos, en todos los niveles. En definitiva, la realización de los valores éticos, como son compasión, justicia, solidaridad, libertad, igualdad, responsabilidad, etc. En definitiva, el logro o la consecución de una nueva humanidad. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Puedes dejar tu pulgar arriba si lo deseas. Puedes también compartir este vídeo, suscribirte a mi canal de YouTube y, si lo deseas, pues realmente puedes dejar tus comentarios. Cuidaros y nos vemos mañana. Hasta siempre.